Buenas tardes. Hay que esperar un momentito para que terminen de ingresar sus compañeros, ¿ya? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Sale aquí un cuadrito con la X y sale. Ya. Sí. Bien, chicos, hay que venir a la hora exacta, chicos. No se pueden demorar porque el tiempo apremia. Miren que solamente tenemos pues 35, 40 minutos, no tenemos más. ¿Sí? Profesor, se había pasado de la hora. Sí, pues ya se pasaron 3 minutos, 4 minutos. Es que están entrando todavía sus compañeros, después están molestos y molestos para querer entrar. Y están interrumpiendo constantemente la clase y no se puede trabajar así. ¿Ya? Bien. Entonces, ya vamos a empezar. Bien. Bien, chicos. El tema a tratar hoy día son los ciclos biogeoquímicos. Tomen sus lapiceros, por favor, anoten sus lapiceros. Saquen su lapicero y sus hojas, ¿ya? Chicos, ciclos biogeoquímicos. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos, chicos? A ver. Dice, el agua, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, etcétera, ¿no? Y el azufre son algunos de los materiales que necesitan los seres vivos, ¿cierto? Necesitan los seres vivos, ¿ok? Estos elementos se encuentran en el medio ambiente y circulan a través de todos los organismos, describiendo ciclos que comienzan y terminan en el ambiente. Escuchemos entonces, mucho cuidado. Los ciclos biogeoquímicos derivan del movimiento cíclico de los elementos que forman los organismos biológicos, ¿ya? Todos los elementos que conforman el organismo biológico, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, etcétera, etcétera. Esa es la parte bio, por eso dice el ciclo bio. Organismos biológicos viene de bio, de ahí el nombre bioquímico, ¿ya? Bio. Y el ambiente geológico es geo, y que intervienen en un cambio químico, de ahí química, ¿ya? O sea, biogeoquímico. Repito nuevamente, ciclos biogeoquímicos forman los organismos biológicos y el ambiente geológico que intervienen en un cambio químico. ¿Ok? Bien. El concepto, alumnos, de ciclo biogeoquímico se usa
para describir la distribución y transporte de materiales, los que controlan el recambio y transformación de estos en los ambientes terrestres, acuáticos y atmosféricos. Bien, no olvidemos entonces, vuelvo a repetir, ciclos biogeoquímicos, ¿ok? Ciclos biogeoquímicos deriva del movimiento cíclico de los elementos que forman los organismos biológicos y el ambiente geológico y que intervienen en un cambio químico. ¿Ya? De ahí el nombre biogeoquímico. ¿Ok? Perfecto. Hasta ahí estamos muy bien. ¿Ya? Ahora, el concepto de ciclo biogeoquímico se usa, ¿no? Se usa, dice, para describir la distribución y transporte, ¿no? De todos estos bioelementos que controlan el recambio y la transformación de estos elementos en los ambientes terrestres, acuáticos y atmosféricos, ¿ya? Forman ciclos cerrados. Por ejemplo, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del oxígeno, el ciclo del agua, el ciclo del dióxido de carbono. Todos estos componentes que tienen que ver con los bioelementos que conforman a los seres vivos, ¿no? Forman ciclos, ¿no? Forman ciclos en la Tierra, forman ciclos. No te olvides de eso, ¿ya? Muy bien, chicos. Miren acá, dice ciclo del carbono. Vamos a ver el ciclo. ¿Qué dice el carbono? Dice, el carbono, primeramente, alumnos, el carbono es el bioelemento que se encuentra en toda materia orgánica. En toda materia orgánica. Usted tiene que saber qué es una materia orgánica y qué es una materia inorgánica, alumno, para esto. A ver, te voy a explicar. Una materia orgánica, un compuesto orgánico, lleva en su composición química al carbono, indiscutiblemente. Está compuesta, toda materia orgánica está compuesta, sí o sí, del átomo de carbono. Te voy a mencionar las materias orgánicas. A ver, mencióneme usted, a ver, materia orgánica, quiero, ya, usted dice, tenemos ejemplo todos los glúcidos, ¿no? Todos los dulces, los almidones son glúcidos, o carbohidratos o hidratos de carbono, que ustedes les llaman también a veces, ¿no? Todos los glúcidos o carbohidratos, que son los almidones y los dulces, presentan en su constitución química el átomo de carbono. Otro, todas las grasas, o lípidos o grasas. Las grasas también llevan en su constitución química el átomo de carbono, ¿eh? Todas las proteínas, carne, leche, huevo, todas las proteínas también presentan carbono en su constitución química. Todas las vitaminas, los ácidos nucleicos, las enzimas, etcétera, etcétera. Todos estos compuestos orgánicos llevan en su constitución el carbono. Por eso es tan importante y le han puesto el ciclo del carbono. Por eso vamos a tratar brevemente sobre el ciclo del carbono. Y usted dirá, profesor, ¿y cuáles son las sustancias inorgánicas? Ahí tenemos el agua, ¿ve? El agua es un compuesto químico, es una sustancia inorgánica, ¿no? Las sales, ¿no? Cloruro de sodio, sulfato de potasio, todas las sales son inorgánicas. ¿Ok? Inorgánicas, ¿ya? No te olvides. Todos los minerales son inorgánicos. ¿Qué dice acá del ciclo del carbono, chicos? Dice, nuestro cuerpo y el de todos los seres vivos, ¿ve? Está formado por moléculas muy especiales, las moléculas orgánicas, ¿no? Que tienen en su composición átomos de carbono, ¿es lo que le dije? El carbono que usamos los seres vivos está en el aire, ¿no? En forma de dióxido de carbono, en forma de CO2, ¿ya? Durante el proceso de fotosíntesis, las plantas toman el CO2 y lo transforman en alimento. Eso lo conocemos todos, alumnos. Eso lo conocemos todos. Entonces, el carbono está en el aire formando el dióxido de carbono, ¿no?
la molécula de dióxido de carbono es muy importante para las plantas porque la utilizan para realizar la fotosíntesis. Ya, no te olvides, ¿no es cierto? Tú sabes que la fotosíntesis, ¿qué utiliza para realizar esta fotosíntesis? ¿Qué moléculas? El dióxido de carbono, el H2O, ¿no? La energía luminosa y la clorofila. Esas 4 reaccionan y te dan glucosa, o sea, los alimentos, ¿no? Glucosas, alimentos, más O2, oxígeno que se desprende al medio ambiente. Eso lo conocemos todos ya, de memoria ya, lo conocemos. No te olvides entonces el ciclo del carbono, chicos, ¿ya? Te voy a explicar nuevamente, ¿ya? Mírenme. El carbono, escuchen bien ahora, es un componente esencial de los seres vivos, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? En la atmósfera y también lo encontramos en el agua, alumno, como anhídrido carbónico, ¿no? O sea, CO2, que les expliqué antes. Los vegetales verdes absorben de la atmósfera el CO2, ¿no? Del que tomarán, ¿qué toman del CO2? El carbono, el carbono, ¿no? Durante la fotosíntesis. Y con ayuda de la energía solar o luminosa, fabrican sus alimentos y sustancias de reserva, como el almidón y el azúcar, ¿ya? Eso es lo que producen las plantas, chicos. Almidones, ¿no? En forma de la papa, la yuca, el camote, almidones, y azúcares, la fruta, pues alumnos, la naranja, la manzana, mandarina, ¿ves? Almidones y azúcares, ¿ya? Y que eliminan al medio ambiente oxígeno, O2, oxígeno para purificar el medio ambiente, ¿no? Mucho cuidado, chicos, ¿ya? Bien. Pasamos al otro. ¿Qué tenemos acá? A ver, vamos a ver por acá. Dice, al respirar, los seres vivos convierten parte del alimento en dióxido de carbono, ¿no es cierto? Que expulsan al ambiente con lo que vuelve a iniciarse el ciclo. Miren qué interesante es esto, ¿cierto? A ver, cuando usted respira, chicos, ¿qué toma del aire? Va a tomar el oxígeno. A usted lo que le interesa del aire es el oxígeno, ¿no? Lógicamente que también va a entrar nitrógeno, oxígeno, ¿no? Porque la capa gaseosa, el aire es una capa gaseosa que contiene, pues, nitrógeno, oxígeno, CO2, ¿no? Gases raros, etcétera, etcétera. Pero a usted lo que le interesa es el 21% de oxígeno que contiene el aire. De ahí va a captar el oxígeno. Entonces, al respirar, los seres vivos, ¿qué hacen? Una parte del alimento, convierten parte del alimento en CO2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la glucosa dentro de la célula, la glucosa al llegar al oxígeno se oxida la sustancia orgánica de la glucosa y se va a desprender CO2, se desprende agua y se forma energía, adenosintrifosfato, ¿no? ATP. Entonces, al respirar los seres vivos, a ver, un momentito, porque han entrado varios ya. Ay, Dios mío. ¿Qué tan tarde? Su problema con tan tarde. 1, 2, y más. Hay más, ya. Ya, chicos. Entonces, repito, al respirar los seres vivos, convierten parte del alimento, ¿no? En CO2 que expulsan al medio ambiente, ¿no? Cuando usted toma en la respiración, en la inspiración, ¿qué hace usted? ¿No? Respira, toma el oxígeno del aire y ¿qué elimina? Dióxido de carbono, ¿no? Todo ese CO2 que usted elimina es producto del metabolismo celular, alumno, del trabajo que está realizando su cuerpo dentro de las células. Nosotros estamos formados por millones de células, alumno, millones. Todas consumen oxígeno y eliminan CO2. No te olvides, alumno, ¿ya? Expulsan al medio ambiente el CO2, ¿ves? Con lo que vuelve a iniciarse el ciclo, ¿no es cierto? Vuelve a iniciarse el ciclo. Chicos, bien. Hasta ahora siguen entrando los flojos, no muchos tardones. Bien. Miren este cuadrito, chicos. Este cuadrito, qué bonito, vean. Ahí está, miren, ciclo del carbono, ¿no? Ahí está.
la luz solar, ¿no? Cómo participa en la fotosíntesis, ahí está la fotosíntesis, ¿no? Organismos en descomposición, raíces, cómo participa en la fotosíntesis, hay eliminación, ¿no es cierto?, de carbono, carbono acá, vemos acá hay el árbol, no olvidemos que el árbol contiene también gran cantidad de carbonos, organismos muertos y productos de desecho, ¿no? En la respiración de los animales, organismos muertos y productos de desecho se forma carbono. En la respiración de las raíces, se eliminan carbono también en las fábricas, emisiones de vehículos y fábricas, vean, este humo también contiene carbono, gran cantidad de monóxido de carbono, ¿sí? Entonces, todo este ciclo es llamado el ciclo del carbono, chicos, ¿ya? Mucho cuidado. Entonces, vean ahí, el carbono es un componente esencial de los seres vivos, ¿no? Se encuentra en la atmósfera, vean, ahí está el ciclo ahí del CO2, se encuentra en la atmósfera y en el agua, ¿no? Acá está el agua, ¿ves? Y en el agua, como anhídrido carbónico o CO2, dióxido de carbono. Los vegetales verdes, están los vegetales verdes, absorben de la atmósfera el CO2, ¿no? El CO2, absorben de la atmósfera este CO2 del que tomarán el carbono durante la fotosíntesis, ¿no? Solamente toman el carbono durante la fotosíntesis. Y con ayuda de la energía solar fabrican sus alimentos y sustancias de reserva, ¿no? Como el almidones, azúcares, etc. ¿Cierto? Bien. El oxígeno que queda del CO2, este oxígeno que queda del CO2 es de vuelta a la atmósfera, ¿no? Los animales y el hombre se alimentan de productos vegetales y en consecuencia pues transforman los hidratos de carbono aprovechando la energía que en ellos existe durante el proceso de la respiración, ¿ya? De la respiración. Muy bien. Entonces, eso es en cuanto al ciclo del carbono, ¿ya? No olvidemos entonces esta parte de acá. Uno dice combustibles fósiles, hulla, petróleo y gas natural. Van a anotar y van a apuntar bien esta parte, alumnos. Dice, miren, en algunos casos, el carbono presente en las moléculas biológicas no regresa inmediatamente al ambiente abiótico. No regresa inmediatamente. Por ejemplo, miren, el carbono presente en la madera, acá por ejemplo, en madera contiene gran cantidad de carbono, acá el tronco de los árboles, por ejemplo, vean. El carbono presente en la madera de los árboles, o el que forma, por ejemplo, parte de la hulla, ¿no? Hay mucho carbono que está formando depósitos de hulla a partir de árboles antiguos que se han formado y que quedaron sepultados en condiciones anaeróbicas, digamos. La hulla, el petróleo y el gas natural son llamados combustibles fósiles. No olvides eso, alumno, ¿ya? La hulla, ¿no? El carbón, la hulla, el petróleo y gas natural son llamados combustibles fósiles, ¿no? ¿Por qué fósiles? Pues porque se formaron a partir de restos de organismos antiguos, ¿no? Y porque contienen grandes cantidades de compuestos carbonados, ¿no? Como resultado de la fotosíntesis ocurrida hace millones de años, chicos. No te olvides esa partecita. Entonces, ¿no? La hulla, el petróleo y el gas natural son considerados combustibles
fósiles. Eso es cierto, ¿ya? Combustibles fósiles. ¿Por qué fósiles? Se formaron hace muchísimos millones de años atrás, alumnos, ¿no? Con la muerte de los dinosaurios, ¿recuerdan ustedes a los dinosaurios? La muerte de esos animales gigantescos, con la muerte de esos animales, la muerte de ellos justamente es lo que ha proporcionado el petróleo, alumnos. La descomposición de esos animales es lo que ha proporcionado a la Tierra el petróleo. ¿Mm? Mucho cuidado, son sustancias orgánicas. El petróleo es una sustancia orgánica, producto de la descomposición de esos animales gigantescos que poblaban la Tierra por ese entonces, ¿no? Ese es el petróleo, alumno. No se olviden eso, ¿no? Entonces, son combustibles fósiles, repito, ya petróleo y gas natural. Pues se formaron a partir de restos orgánicos antiguos, ¿no es cierto? Los dinosaurios, brontosaurios, ¿no? Y porque contienen grandes cantidades de compuestos carbonados como resultado de la fotosíntesis ocurrida hace millones de años, ¿no? No olvidemos que antiguamente, ¿no? Los árboles eran más gigantescos, ¿no? Todo era gigantesco y ocurría fotosíntesis, entonces también la descomposición de los árboles también formaron combustibles fósiles, ¿no es cierto? Combustibles fósiles, ¿no? Bien, chicos. Efecto invernadero. Vean esto. Dice, el efecto invernadero. ¿En qué consiste el efecto invernadero, alumno? Hay las actividades humanas en las fábricas, en los centros mineros, donde hay una gran actividad, se liberan grandes cantidades de carbono, alumnos. Por ejemplo, el CO es la fórmula química del monóxido de carbono. Es tóxico. Entonces, tiene carbono. ¿Ok? Entonces, estas actividades humanas liberan grandes cantidades de carbono a la atmósfera, alumno, ¿no? A un ritmo, digamos, mayor de aquel con que los productores y el océano puedan absorberlo. No puede absorberlo con la misma facilidad, porque se libera gran cantidad de carbono, ¿no? Estas actividades, justamente, pues, alumno, estas actividades han perturbado, ¿no? Digamos, el presupuesto global del carbono, aumentando en forma lenta pero continua el CO2 en la atmósfera, ¿no? Entonces, la atmósfera, estamos rodeados de una gran masa gaseosa de dióxido de carbono, ¿no? De CO2. Esto propicia, pues, alumnos, cambios en el clima, lógicamente, ¿no? Con consecuencias, pues, diversas, ¿no? Por ejemplo, como el ascenso en el nivel del mar, por ejemplo, vemos que las mareas marinas están aumentando, el mar está subiendo, está aumentando la marea. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa al ingresar, digamos, la luz solar? ¿No? La luz solar ingresa a la Tierra, pero luego gran parte de ella es expedida, es eliminada hacia el espacio. Pero ¿qué pasa si encuentra, pues, esta masa gaseosa de CO2 que la envuelve la Tierra? No la deja pasar y se regresa nuevamente a la Tierra, produciendo el calentamiento global de la Tierra. Y como en los polos norte y sur, es donde están, pues, los grandes, digamos, ciudades de hielo, se están derritiendo, ¿no? La temperatura está derritiendo por el calentamiento de la Tierra, el calentamiento global, se están derritiendo estos polos y el cauce marino está subiendo, ¿no? Está subiendo. Con el tiempo, quizás alumnos de aquí a años más adelante, gran proporción de la Tierra, ¿no? Se vea sumergida, vea el mar las cubra, poco a poco las va a ir cubriendo por el calentamiento global. Es bastante peligroso ese calentamiento global, ¿ya? ¿Ok? No olvidemos eso, ¿no es cierto? No, también no olvide de que la capa de ozono que envuelve la Tierra, que justamente la capa de ozono se encuentra en la estratosfera, impide el paso de los rayos ultravioletas del Sol, impide el paso de los rayos ultravioletas. ¿Y qué está sucediendo? Se está agujereando esa capa, alumnos, ¿no? Debido a la gran cantidad de gases como el dióxido de carbono, ¿no?
se acumulan en la atmósfera, entonces van a haber problemas y los rayos ultravioletas van a comenzar a pasar por la Tierra y van a producir pues una gran cantidad de casos de cáncer a la piel, ¿no es cierto? El famoso melanoma, digamos, ¿no? Cáncer de piel, que es producido por los rayos ultravioletas, alumnos, ultravioletas, ¿no es cierto? Yo creo que eso, ¿ya? Pasamos por acá ahora. Vamos por acá. El ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno, el nitrógeno es un elemento esencial para formar las proteínas que componen el cuerpo de los seres vivos. Ya, no olvidemos eso, ya, es esencial. El nitrógeno, solamente las proteínas como compuesto orgánico, sustancias orgánicas contienen nitrógeno. Los lípidos y los glúcidos solamente tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Solo las proteínas contienen, las proteínas sí contienen nitrógeno, ¿ya? En su composición química. Se encuentra en la atmósfera. Usted sabe que el nitrógeno se encuentra en la atmósfera en un 78%. 78%, pero en forma de gas, ¿no? 21% el oxígeno, ¿ok? Y el resto ya son CO2, gases raros, etcétera, vapor de agua, etcétera. Y dice, y así no lo pueden aprovechar los animales. Ese nitrógeno atmosférico, ¿no? Los animales, el hombre, por ejemplo, ni las plantas lo pueden aprovechar. No nos sirve, no lo podemos aprovechar el nitrógeno atmosférico. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo lo aprovechamos nosotros? El nitrógeno del aire es atrapado por un tipo de bacterias llamadas bacterias nitrificantes. Estas bacterias nitrificantes, chicos, viven en el suelo, en las raíces de las plantas, sobre todo en las plantas leguminosas como el frijol y la alfalfa, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen estas bacterias? Transforman el nitrógeno atmosférico, ¿no?, en sales minerales. Ojo, estas bacterias transforman el nitrógeno atmosférico en sales, por ejemplo, en nitratos, por decir así, que las plantas pueden aprovechar, ¿no? Las sales minerales son aprovechadas por las plantas. Una vez que se ha incorporado a las plantas el nitrógeno, pasa a los herbívoros, porque los herbívoros pues son los que se alimentan de las plantas, pues, ¿no? Pasan a los herbívoros y a los carnívoros, ¿no? Donde está el hombre, por ejemplo, ¿no? A lo largo de las cadenas alimenticias, ¿ya? O sea, es muy importante la ingesta de plantas, ¿no? Porque hay gran cantidad de nitrógeno. Y usted necesita el nitrógeno, su cuerpo necesita el nitrógeno, ¿para qué? Para poder elaborar proteínas. Proteínas, no te olvides. Las plantas son los únicos seres vivos que pueden aprovechar el nitrógeno atmosférico, ¿no? A través de bacterias nitrificantes. ¿Qué más dice? Las bacterias descomponedoras convierten los restos de seres muertos en sales minerales, o sea, de la tierra, ricos en nitrógeno, que las plantas vuelven a aprovechar. Sin embargo, una pequeña parte de estas sales se convierte en gas nitrógeno, que nuevamente regresa a la atmósfera, ¿ya? Nuevamente regresa a la atmósfera. Y chicos, mucho cuidado con este ciclo de nitrógeno, muy interesante, ¿ya? Miren acá está el esquemita, igualmente, nitrógeno atmosférico, ¿ok? Ahí están las bacterias que fijadoras, las raíces, las leguminosas, ¿ven? Como fijan el nitrógeno atmosférico en forma de sales minerales como el nitrato, por ejemplo, ¿no? Ahí está la bacteria, ¿ven? Cómo ingresan a las plantas, ¿están? ¿Ya? Captan el nitrógeno atmosférico y forman sales minerales llamados nitratos. Este es conejo, por ejemplo, que se alimenta de hierbas, ¿no? El conejo, cuando mueren los conejos, la hierba, las hojas, conejos, animales, cuando mueren, son atacados por las bacterias y los hongos, transformándolo en amoníaco, por ejemplo, NH4. Toda su estructura es transformada en minerales, ¿no? Nitratos, nitritos, amoníaco. El amoníaco NH4 tiene nitrógeno, ¿eh? También nitrógeno para enriquecer el suelo, ¿no? Para que puedan ser captados por las raíces de las plantas, ¿no? Ahí dice amonificación, amonio es NH4,
Bacterias fijadoras del nitrógeno del suelo, ¿no? Fijan, nitrificaciones, todo el producto de nitrógeno, ¿cierto? Bacterias nitrificantes, nitratos nuevamente, bacterias nitrificantes, ya está, ¿no? Este es un ciclo del nitrógeno. Repito entonces, el ciclo del nitrógeno, la atmósfera pues tiene, repito, gran cantidad de nitrógeno, pero solamente ese nitrógeno es aprovechado por las plantas, por las bacterias, ¿no es cierto? Ellas fijan, repito, o capturan el nitrógeno atmosférico y lo transforman en nitrato, ¿no es cierto? En nitratos van a transformar, ¿no? Los nitratos son aprovechados, repito, por los vegetales, ¿no? Las raíces de los vegetales. ¿Para qué? Para elaborar proteínas, ¿no? Gran cantidad de proteínas, vitaminas, ¿no? Bien. Eso es muy interesante en cuanto a este ciclo del nitrógeno. ¿Ya, chicos? Bien. A ver, seguimos con el otro. El otro ciclo es el ciclo del agua. Miren, chicos, el ciclo del H2O. Este ciclo sí es bastante conocido por ustedes, ¿cierto? Ustedes han visto el agua en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso, ¿no? El ciclo hidrológico o ciclo del agua es la circulación del agua en los tres compartimentos, ¿no? Que forman la hidrosfera, ¿no? El agua existe en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Ya sabemos todos, el agua de la superficie marina, por ejemplo, los mares, se evapora, ¿no? Sube en forma de gas a formar las nubes, ¿no? Forman las nubes. Luego, cuando en las alturas, las nubes, hay como una baja de temperatura en las alturas, precipita, el agua se condensa y precipita en forma de la lluvia, ¿no? Y se precipita la lluvia, ¿no? La lluvia se filtra por la tierra. Sin embargo, la cantidad total de agua en el planeta no cambia la cantidad de agua, ¿no? La circulación y conservación de agua en la tierra se llama ciclo hidrológico, ¿ya? El ciclo hidrológico entonces comienza con la evaporación del agua. Ojo con esto, ¿ya? El agua se evapora. De líquido a gas se llama evaporación, ¿no? Se evapora la evaporación del agua de la superficie, ¿no? De la superficie de la tierra. A medida que se eleva, el aire humedecido, dice, se enfría y el vapor se transforma en agua, ¿no? ¿Cómo se llama ese cambio? ¿Cómo se llama ese cambio? Condensación, ¿no? El vapor se transforma en agua, ¿cómo se llama? Condensación, ¿no? En forma de lluvia, ¿no? En forma de lluvia. Se condensa y cae en forma de lluvia. Las gotas se juntan y forman nubes. Luego caen por su propio peso, se llama precipitación, ¿no? Si en la atmósfera hace mucho frío, el agua cae como nieve o granizo. Si en la atmósfera es bajo 0 grados centígrados, la temperatura cae en forma de nieve o granizo, ¿no? Como ocurre en Europa, ¿no? Donde el frío es bajo 0, ¿no? Si es más cálida, traerán gotas de lluvia, como ocurre acá en el Perú, ¿no? Climas cálidos, ¿no? Gotas de lluvia nomás. Una parte del agua que llega a la superficie terrestre, dice, será aprovechada por los seres vivos, una parte del agua, ¿no? Otra discurrirá por terrenos hasta llegar a un río, lago o al océano, ¿ya? Al océano. Otro porcentaje de agua se filtra a través del suelo, ¿no? Formando capas de agua, zonas acuíferas, subterráneas, aguas subterráneas, ¿no? A este proceso se le conoce como filtración. Bueno, tarde o temprano, toda esta agua volverá nuevamente a la atmósfera debido a la evaporación. Nuevamente el agua se evaporará, formará las nubes, se condensa, forma las aguas subterráneas y así sucesivamente va a formar pues el ciclo del agua, chicos. ¿Ya? Bien, chicos, ya estamos terminando. Vamos culminando. Acá también ¿ven? El cuadrito del agua, que ustedes lo tienen. Ahí está. Bien, chicos, ahí está. El agua de los mares, cómo asciende de líquido a gaseoso, cómo se evapora y forman las nubes. ¿Sí? Ahí están las nubes. Estas nubes, por baja de temperatura en las alturas, se condensan y precipitan, ¿ve? Forma lluvia, precipitación. Comienza el agua. Aguas subterráneas, agua para regar la tierra, agua para, etcétera, etcétera. Forman los ríos. Al finalizar, los ríos, las aguas subterráneas, la infiltración, la flechita indica a dónde van, al mar, nuevamente al mar, ¿no? ¿Ves?
nuevamente al mar. Y es un ciclo hidrológico, ¿no? Un ciclo. Y para terminar, el ciclo del oxígeno, ¿cierto? Este es conocido. Al respirar, los animales y los seres humanos tomamos del aire el oxígeno, que se encuentra en un 21%, ¿no? El oxígeno que las plantas producen, ¿no? Usted sabe que la fotosíntesis se produce también oxígeno, O2. Y luego exhalamos nosotros el CO2, el gas carbónico, ¿no? Las plantas, a su vez, toman el CO2, claro, que los animales y los seres humanos exhalamos. Para utilizarlo en qué? La planta, en la fotosíntesis, ¿ya? A esto se le llama el ciclo del oxígeno, ¿no? Estas son las etapas del ciclo del oxígeno. Una etapa, ¿no? El oxígeno, la etapa atmosférica, ¿no? El oxígeno que encontramos en la atmósfera, el oxígeno que participa en la fotosíntesis, el oxígeno que participa en la respiración y en el retorno nuevamente a los animales, ¿ya? Ok, chicos, ahí tenemos, por ejemplo, miren, el ciclo del oxígeno, bastante claro, ¿no es cierto? Vemos el ciclo del oxígeno. A través de la fotosíntesis, el oxígeno, el O2, vean, a través de la fotosíntesis se elimina oxígeno, ¿ok? O2. O sea, las plantas producen oxígeno y reciben dióxido de carbono. Acá está, ¿ven? CO2, dióxido de carbono, se recibe. ¿Ven el ciclo? A través de la foto, la planta produce O2, oxígeno. Ahí está, la flechita. Producen oxígeno. Y reciben, ¿qué cosa? Dióxido de carbono que ingresa, ¿ya? CO2. Acá es lo contrario. A través de la respiración, ¿no? El hombre consume el oxígeno, ¿no? Reciben oxígeno, consumen oxígeno, reciben oxígeno y producen dióxido de carbono, ¿no? Ahí está, su flechita, produce. CO2, ¿no? Tú tomas oxígeno del medio ambiente, acá está, el O2, recibes oxígeno del medio ambiente, tomas oxígeno, respiras y eliminas CO2. Ese es el CO2 que tú eliminas. Las plantas hacen el proceso contrario, ¿no es cierto? Contrario. ¿Y chicos? Ahí terminamos, entonces, importancia del ciclo del oxígeno. Esta molécula, lógicamente, que es vital para todos los seres aeróbicos. Aeróbicos son los que capturan el oxígeno del medio ambiente, son aeróbicos, ¿ya? Gracias al proceso de la respiración, ¿no? El oxígeno es conducido a las células, ¿no? Haciéndolas funcionar de forma óptima para los procesos vitales. Los 3 procesos vitales: nutrición, relación y reproducción, ¿ya, chicos? Bien. Bien, chicos. Bien, chicos. Entonces, no olvidemos de hacer los trabajos de su libro. Bien, chicos, no olvidemos de su libro, que ahora sí estamos trabajando con el libro, ¿ah? ¿Están escuchando, chicos? Sí, Chicos, profesor. ya. Sí, profesor. A ver, un momentito, voy a descargar la asistencia. Por favor, todavía no se retiren, chicos. Ya un momentito nomás. Ya voy a descargar la asistencia. Pero no se olviden de los ciclos biogeoquímicos de su libro en el foro, en Cubicol. Ahí están las páginas. Ahí le voy a poner ahorita las páginas de su libro que tienen que trabajarme, chicos, ¿ya? Ciclos biogeoquímicos. Todos tienen su libro. Ustedes inmediatamente van a encontrar las hojas que tienen que trabajar, chicos. Y no hay necesidad que yo les ponga qué hojas, ¿ah? Porque ahí está todo en su libro. De ciclos biogeoquímicos, ¿ya? Ciclos biogeoquímicos. Le voy a poner qué hojas van a trabajar entonces, ahorita, ¿ya? No se retiren todavía porque estoy descargando. Ya, perfecto. Ya pueden retirarse, chicos. Chao, nos vemos.
Bye. Chao, profesor. Cuídese. Chao, Rita. Chao, Chao. nos vemos. Chao, profesor. Chao, chicos. Cuídese. Igualmente.